Dentro de la serie Comprometidos con la Verdad, que ya es el tema número 12, ya Dios nos ha permitido compartir 12 temas de esta serie. Y pienso que todos los que estamos aquí es porque estamos comprometidos con nuestro Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en Salmos 43. Hay que ser fieles, hermanos. Lo acabamos de cantar, que el hombre es infiel, pero nuestro Dios permanece fiel. Él es siempre fiel con nosotros, misericordioso también. Tanta paciencia que Él nos tiene a pesar de nuestra terquedad, nuestra rebeldía, y Él siempre va a permanecer fiel. Vamos a leer Salmos 43, versículos 3 y 4. En sí quizás podríamos tomar todo el Salmo 43, pero como base del tema, versículo 3 y 4. Ahí dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios y al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Voy a hacer una breve oración. Bendito Padre nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí, Señor. Estamos conscientes de que es por tu gracia, por tu misericordia, es que hoy estoy aquí, Señor, y que estamos aquí, cada uno de nosotros. Es porque así lo has querido, Señor, es porque así ha sido tu voluntad de estar aquí con nosotros. En este día quiero encomendarme a ti, dame tu gracia para compartir tu palabra, y también a mis hermanos. También dale de esa gracia, Señor, para poder escuchar de tu palabra. Si tienes alguna palabra para cada uno de ellos, tú sabes las condiciones, tú sabes en qué condición ellos vienen. Señor mi Dios, bendícelos, Padre. También a los jóvenes que están aquí, las señoritas, los niños también. Ojalá que ellos se lleven algo en sus corazones, mi Dios, porque no dudamos de ti, Señor. Tu palabra es como una espada, Señor mi Dios, que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones. Y hoy, Señor mi Dios, queremos salir con algo que tú nos tienes para nosotros, cada uno de nosotros aquí, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Envía tu luz y tu verdad, y estas me guiarán. En esta serie, hermanos, que ya son 12 temas, Dios ha estado llamando, o nos está hablando, exhortando también, para examinar nuestras vidas principalmente nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos espiritualmente? ¿Cuál es mi relación con Dios? ¿Cuál es mi compromiso con Dios? ¿Cuál ha sido mi carácter? ¿Somos aprobados o reprobados? Si estamos creciendo espiritualmente, si en realidad somos verdaderos discípulos, también si estamos siendo santificados para Él, apartados para Él, por medio de su palabra. ¿Cuál es la opinión de Dios sobre nosotros? ¿Qué opina Dios de mí? Que fue uno de los temas dentro de esta serie, la opinión de Dios, que es lo más importante. ¿Cuáles son nuestras convicciones? Si somos realmente seguidores de Cristo o seguidores de la multitud. Esos son los temas que se han estado compartiendo. Y esto es para nosotros evaluarnos, hermanos, hacernos un examen espiritual. ¿Cómo estoy yo? ¿Cuál es mi relación? ¿Cuál es mi compromiso con Dios? Y en este día, hermanos, no es la excepción. Dios aún quiere todavía que nosotros nos examinemos a través de su palabra, para que Él nos guíe, para que Él nos muestre realmente cómo está mi condición espiritual. Él nos quiere llevar a la reflexión. Él nos quiere a que pensemos, a que meditemos una vez más cómo está mi relación. Es como, no sé si ustedes se han puesto a pensar cómo está su relación con su pareja, su esposa, o usted esposa con su esposo. ¿Qué puede
arreglar? ¿Cuáles son las cosas que puede arreglar para que tengan una mejor armonía, para que tengan una mejor relación? ¿Cuáles son las cosas que se puede hacer y los que no se puede hacer? Bueno, esto también Dios quiere llevarnos el día de hoy también, como los temas anteriores. En otra versión, la traducción lenguaje actual, este versículo dice: que tu verdad sea nuestra luz y nos guíe hasta tu templo en el lugar donde vives. Fíjese nada más. Así me presentaré ante tu altar y allí te alabaré con música de arpas, pues tú eres mi Dios, tú me llenas de alegría. Con esto, hermanos, quiero también hacerles una pregunta. ¿Qué es lo que les movió a ustedes venir el día de hoy aquí? ¿Será que fueron guiados por esa luz, por la verdad, hasta este lugar en adoración de Dios y venir a entregarnos a Él completamente porque Él es la fuente de nuestra alegría, hermanos? Y venimos y entramos a este lugar con este objetivo y decir: te alabaré con música y arpa, aunque no tenemos un instrumento en las manos, pero con nuestras palmas, con mi boca, porque tú eres mi Dios. Aquí el salmista dice que tu verdad sea, dice, nuestra luz y nos guíe hasta tu templo. ¿Qué tan importante es esto, hermanos? Que la luz y la verdad sea nuestra guía para la adoración de Dios. Eso es muy importante, hermanos, porque si esta no es nuestra guía, entonces vamos aquí, quizás vamos a perder el tiempo. Según los eruditos de la palabra, los comentaristas de este salmo, el escritor de este salmo, hermanos, dicen que él estaba lejos de la casa de Dios o del templo donde se adoraba a Dios. Estaban lejos de Jerusalén. No se sabe la razón por qué el escritor estaba lejos del templo en esta ocasión. Estaba prisionero, era un rehén, estaba de viaje o estaba huyendo de sus enemigos, pero el punto es de que él estaba lejos. Recordemos que en el Antiguo Testamento, hermanos, había un templo donde se tenía que adorar a Dios, donde se tenía que dar las ofrendas, sacrificar los animales por nuestros pecados en el Antiguo Testamento. Entonces, el punto aquí, hermanos, que el salmista estaba lejos de la casa de Dios. Él anhelaba de estar ahí para adorarle, para cantarle. Dice: yo quiero estar en tu templo para cantarte y adorarte con arpas, porque tú eres mi Dios, tú eres la fuente de mi alegría. El día de hoy, hermanos, no sé cuál es la circunstancia por la cual usted está aquí. Solamente usted y Dios sabe, quizás si está pasando por algún problema, por alguna dificultad. Tal vez está en escasez, una enfermedad, problemas familiares. Realmente no sé la razón. Pero podemos quizás identificarnos con el salmista, que él estaba también lejos. Y a veces los problemas que nosotros pasamos, las tristezas, las angustias que nosotros pasamos, nos hace alejar un poquito de Dios. No estamos 100% cabales para poder adorarle, para poder entregarnos a Él totalmente, porque están esos problemas ahí en nuestra mente. Tal vez un hijo, tal vez nuestros padres, un familiar que quizás no está bien. En la sociedad del día de hoy, hermanos, solo basta de ir a las calles por un momento y darnos cuenta realmente cómo está el mundo. El mundo está totalmente perdido, hermanos. Drogas, los jóvenes hoy en día
ya no son como los jóvenes de antes. Yo me acuerdo que cuando yo crecí, nosotros, en mi generación, lo que nosotros anhelábamos era tener buenas calificaciones en la escuela, estudiar, trabajar, en el campo. Yo creo que mi hermano se identifica conmigo, cuidar las ovejas, que todos estén bien, las vacas, los caballos, en la manera que yo crecí, ¿no? Ese era nuestro objetivo. Pero hoy en día, hermanos, la juventud de hoy en día no, son otros. La droga, hermanos. Entonces, por ese motivo, nosotros los padres podríamos estar angustiados. Es difícil para nosotros entender entonces el inmenso anhelo que tenía el salmista, hermanos, para regresar a Jerusalén. Una vez más retomando el tema con respecto al salmista, que estaba lejos de casa. Es difícil para nosotros entenderlo quizás. Si nos ponemos en su lugar, tal vez podríamos entenderlo, porque hoy en día no necesitamos un lugar específico para adorar a Dios. ¿Sí o no? Podemos adorarlo en el carro, caminando, en nuestro cuarto, así como dice la Biblia, cerramos nuestro cuarto y nos metemos ahí en adoración. Entonces, pero aquí el salmista, su deseo es estar en el templo, estar adorando allí a su Dios. Hoy en día no necesitamos un edificio. Estamos aquí nada más para reunirnos como hermanos. Entonces, hermanos, en aquel tiempo los sacrificios, muchos de las celebraciones religiosas más importantes en el Antiguo Testamento se debían celebrar solamente en el templo. Así que el salmista aquí se sentía triste. Además de los problemas que él estaba pasando, se sentía aislado. Estaba privado de participar en algunas de las partes más significantes e importantes de la adoración. Por esa razón, el salmista anhelaba a estar en el templo, anhelaba estar con Dios tan intensamente, así como lo cantamos, como el ciervo sediento anhela las aguas. Tenía un intenso deseo de llegar a Jerusalén, al templo, adorar a Dios. Podría nosotros también, ¿cuál es nuestro deseo? O ojalá que nosotros, yo pienso que sí, todos los que estamos aquí, tal vez teníamos ese deseo de estar aquí reunidos, adorarle a nuestro Dios, despojarnos de todo. Allá afuera, aunque oramos, pero a veces hay muchas cosas que nos distraen, y por eso hay que disfrutar este momento, hermanos, que Dios nos permite reunirnos y despojarnos de todo y concentrarnos en la adoración, en este lugar. Entonces, hermanos, como lo dije anteriormente y lo vuelvo a repetir, no sabemos la razón por qué el salmista estaba lejos del altar de Dios, del monte santo, de la morada, dice en otra versión, de su morada, donde él habita, donde Dios habitaba en el tabernáculo, ¿se acuerdan? La pregunta aquí, ¿con qué anhelo yo estoy aquí? ¿Será que quiero aprender de Dios? ¿Quiero escuchar de su palabra? ¿Cuáles son sus instrucciones para mi vida? ¿Quiero venir a adorarle? Aunque yo y usted sabemos, hermanos, que lo podemos hacer en cualquier lugar, pero este es un lugar podría decir, un lugar importante para nosotros reunirnos como hermanos y que se levante la adoración juntos, unidos en un solo espíritu para nuestro Dios. Otra de las preguntas es, ¿qué tan lejos podría yo estar de Dios? ¿Usted qué tan lejos está de Dios o qué tan cerca está de Dios, hermanos? No es para quizás juzgarles cada uno de ustedes, sino que realmente meditemos cada uno de nosotros cuál es mi relación con Dios. ¿Cuál es mi relación? ¿Cuál es mi comunión con Dios? ¿Qué tan cerca estoy yo de Dios? Son muchas las circunstancias que nos pueden alejar, nos pueden llevar, hermanos,
alejarnos de Dios, alejarnos de su palabra, alejarnos de la alabanza, alejarnos de la adoración, de la oración también. Los problemas hoy en día, hermanos, son muchas. Y yo creo que cada uno de nosotros estamos pasando por alguna dificultad, un problema. Y eso nos podría aislarnos de Dios, de su presencia. No sé cuál es tu caso, hermanos. Pero hay algo muy importante que el salmista nos enseña, hermanos, a regresar a casa. A regresar a casa. Despojarnos de todo de lo que nos distrae, hermanos, y regresar a casa, a nuestro Dios, con nuestro Dios. Tal vez, hermanos, como el salmista en este tiempo, si lo podemos leer ahí en este salmo, tal vez estaba siendo acusado de alguna mentira, tal vez estaba siendo acusado por, pues, ahí sus parientes o los que estaban con él, o les decían, ¿verdad? ¿Dónde está tu Dios? Así como lo cantamos, ¿dónde está tu Dios? ¿Cuál es el Dios que tú adoras? Tal vez alguno de nosotros, hermanos, cuando estamos en medio de una enfermedad o una tristeza, hay personas que tal vez se arriman con nosotros y decir, a ver, y no que eres cristiano, pues, a ver si realmente puede obrar el Dios que tú adoras para resolver tu problema. El salmista tal vez estaba haciendo o siendo acusado de chismes, murmuraciones, mentiras de sus enemigos. Y él le pide a Dios, hermanos, le pide a Dios que lo juzgue, que Dios mismo lo juzgue y que lo defienda y que lo libere de gente mala y perversa. El salmista aquí en este salmo, él lo dice de esa manera: júzgame tú, que tú sabes mi condición. Libérame de esas personas malas, perversas. Entonces aquí podemos ver, hermanos, la debilidad del hombre. El salmista aquí demuestra la debilidad de nosotros como hombres, que cualquier problema nos puede llevar quizás en un lugar donde Dios, se nos olvida Dios, se nos olvida que Dios existe, se nos olvida que Dios nos ha salvado, hermanos. Tal vez este salmo, mejor dicho, este salmo no es tal vez, sino que este salmo aseguran también que es parte del salmo anterior, hermanos. Ahí en el 42, donde le dicen aquí al salmista: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Tal vez en medio de los problemas, hermanos, podemos llorar, se vale, ¿no? Se vale llorar, no como en el mundo dicen que los hombres no lloran, ¿no? También nosotros lloramos por las angustias, por los problemas, pero tenemos donde refugiarnos, hermanos, así como el salmista. Él dice aquí, él reconoce su debilidad, él dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿A quién de nosotros, aquí, hermanos, se nos ha dicho esto? Cuando nos ven cruzando alguna pena, alguna necesidad, alguna enfermedad, quieren hacernos dudar. Quieren hacerte dudar de tu fe al Dios que te ha rescatado del pecado, el Dios que murió por nosotros, por nuestros pecados, que ha perdonado absolutamente todo. Y llega el enemigo y decirnos: a ver, ¿dónde está tu Dios? El salmista, hermanos, nos muestra que a pesar de lo que está sufriendo, en medio de las burlas de otras personas, él sabía muy bien a quién llamar como auxilio en los tiempos difíciles, en tiempos de angustia, en tiempos de dolor.
él sabía realmente a quién acudir, a quién llamar. Aquí en este salmo dice, pues tú eres mi Dios de mi fortaleza. Tú eres el Dios que me da fuerza. Tú eres el Dios que me afirma. Solamente en ti puedo confiar. A pesar de todos los problemas que puede o estaba pasando, hermanos, o que nosotros podemos estar pasando, podemos decir, tú eres mi Dios de mi fortaleza. Aquí la palabra fortaleza significa ceñir, fortalecer, ser fuerte. Es como un refugio también. Y esto nos recuerda, hermanos, cuando nos acordamos cuando el pueblo de Israel cruzaron el mar Rojo. Después nació un cántico de parte de Moisés y su hermana, ¿verdad? Y cantaron al Señor. Cantaron con alegría, porque Dios los había sacado de esa angustia, de ese temor del enemigo, hermanos. Ellos dijeron en Éxodos 15:2, dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Dice aquí Moisés, Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Cuando nosotros le cantemos a Dios, hermanos, es porque estamos agradecidos en todo de lo que Dios nos ha sacado, hermanos. Nos ha librado de muchas angustias, de muchas penas, de enfermedades también. Dios nos ha librado y por esa razón debemos estar muy agradecidos, hermanos. Y venimos aquí a cantarles y gozarnos en Él. Salmos 28:7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confío. O sea, en Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Con mi cántico. Perdóname, hermanos, que quizás yo abundo con muchas preguntas, pero puedo preguntarles o puedo preguntarme a mí mismo, ¿cómo está mi condición? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi fe en Dios? A pesar de quizás muchos problemas, a pesar de que quizás no han salido las cosas tan bien a mi favor, hermanos. No permitamos, hermanos, que las angustias y las penas o cualquier otro problema que nos esté pasando, hermanos, que nos aleje de nuestro Dios, que estemos más cerca de Él, que anhelemos estar en su presencia, que anhelemos estar en su casa, a Él donde Él habita, en el lugar santísimo. Recordemos que ahora podemos entrar al lugar santísimo a través de nuestro Señor Jesús. Podemos entrar ahí, hermanos, y gozarnos a pesar de las penas, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento. El salmista reacciona y dice, al Dios quien sirvo es más grande que cualquier problema. A veces hace falta esas palabras, hermanos, dentro de nosotros. Y ahorita lo vamos a ver en este salmo, que Él mismo se habla, Él mismo se exhorta, hermanos. En este salmo, que agarré como base, ahí uno de los versículos dice, ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Él mismo se hace esta pregunta. ¿Por qué andaré enlutado por la presencia de los enemigos? En otra versión dice, ¿por qué tengo que andar triste y oprimido por el enemigo? O sea, allí, imagínense, él mismo se hace esta pregunta. Y es necesario que nosotros reaccionemos, hermanos, y nos hagamos esta misma pregunta. Si usted está triste, si usted está sufriendo algún problema, y todos los problemas, hermanos, nos atacan con la tristeza, ¿a poco no? Es lo primero que nos llega a nosotros, la tristeza.
Y usted puede decir, ¿por qué tengo que andar triste y oprimido por el enemigo? ¿O por las cosas que me pasan? Aquí viene, hermanos, lo más importante y lo más hermoso de este salmo. Creo que todos los que estamos aquí, más de una vez, hermanos, nos hemos sentido así en un lugar sin salida. Parece que no hay solución a nuestros problemas. Parece que no hay mañana, parece que no sé si vamos a vivir mañana, ¿no? Con tantos problemas que hay, no sé cómo saldré de aquí. Parece que Dios es ajeno a nuestros problemas, parece que Dios ignora de lo que nos pasa o de lo que está pasando. Pero no, hermanos, así como lo cantamos, Dios es fiel. A pesar de que nosotros somos infieles, Dios permanece fiel con sus promesas. Así que debemos de confiar en Dios, aferrarnos a Él. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos cuando nosotros estamos en una situación difícil, hermanos? ¿A quién acudimos? ¿Quién es nuestro guía? ¿Quién es a quien pedimos que nos saque quizás de este problema para nosotros acercarnos una vez a Dios? Yo creo que todos, hermanos, vamos a ser honestos, todos nos hemos descuidado de nuestra relación con Dios y nos hemos sentido, o mejor dicho, nos hemos hallado lejos más de alguna vez, ¿sí o no? Seamos sinceros y honestos. Tal vez los problemas o los que quizás puede pasar dentro de la iglesia o con los compañeros de trabajo o cualquier otro problema, hermanos, tal vez dentro de la iglesia, tal vez alguien no nos hizo bien y por esa razón a veces le echamos la culpa a Dios por lo que pasa. Pero, hermanos, lo más importante es a quién vamos a acudir. El salmista nos enseña, hermanos, puntos muy importantes que todos nosotros debemos de aprender y debemos de hacer. En cualquier momento en que nosotros nos sintamos o nos hallemos lejos de Dios. Cuando ya no sentimos ese deseo de adorarle, cuando ya no sentimos ese deseo de leer su palabra, hermanos, cuando ya no sentimos ese deseo de cantar y de entregarnos a Él, es una señal de que estamos lejos de Dios. El salmista dice, envía tu luz y tu verdad. Y dice, estas me guiarán, me conducirán a tu monte santo y a tus moradas. Envía tu luz y tu verdad. Fíjese nada más. Él no pidió absolutamente nada. No, pues quiero dinero para que pues pueda estar ahí contigo. No, hermanos. Sino que Él dice, envía tu luz y tu verdad. Ni siquiera pidió a otro hermano o más bien alguien que lo pudiera sacar de esa situación. No pidió a un psicólogo, un terapista o alguien que lo aconsejara, sino que Él pidió la luz y la verdad. Dice, y estos me guiarán, me conducirán, ¿a dónde, hermanos? A tu monte santo y a tus moradas. Esto es lo que nosotros necesitamos para volver a casa, hermanos. Esto es lo que nosotros necesitamos también para ser guiados. La palabra de Dios es lo único, hermanos. Hay cristianos, lamentablemente, y no quiero entrar en esto, no puedo decir si son cristianos o no son cristianos, pero ahora sí que solamente Dios, ¿verdad?, sabe la condición de cada persona. Pero hay quienes que dicen, no, la Biblia no es la única solución, hay otros medios. Cuando el hombre opina de esa manera, hermanos,
podemos dudar de si realmente es hijo de Dios. Aquí el salmista, hermanos, nos enseña que no necesitamos otra cosa más que solamente la palabra de nuestro Dios. Esa es la luz, esa es la verdad que nos enseña a salir de cualquier problema que nosotros estemos pasando. Pero primero, hermanos, tenemos que ser humildes y sencillos para reconocer, porque aquí el salmista está reconociendo que él está lejos de casa, ¿sí o no? Él está reconociendo, hermanos, y nosotros debemos de reconocer en dónde estamos. ¿Qué tan lejos estamos de Dios? La luz y la verdad, dice, me guiarán, me conducirán a tu monte santo y a tus moradas. Cuando nosotros, hermanos, pedimos la guía de nuestro Dios, que Él nos conduzca, obviamente nos va a conducir hacia su santidad, hacia donde Él habita. No pidamos a que nos guíe a donde nosotros queremos ir. No. Él puede dejarte ir donde quieres, pero Él no va a estar contigo. Él no te va a guiar a hacer cosas que no están dentro de su voluntad. Cuando pedimos, muchas veces pedimos, Señor, guíame, Señor, enséñame. A veces, sí o no, esa es nuestra oración, ¿no? Señor, guíame, guíame. Pero a veces nuestra mente o nuestra oración decimos, Señor, guíame, pero no sabemos a dónde. O sea, no pedimos, solo decimos guíame, pero Dios dice, pues ¿a dónde quieres que te guíe? Pues yo te voy a guiar a mi santidad. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, a veces nos hallamos en que Dios nos guíe a su santidad, pero cuando ya estamos ahí, vemos nuestra condición y no queremos cambiar. Eso mismo sucede cuando nosotros estamos buscando una sana doctrina, ¿no? Llegamos a la sana doctrina, pero cuando vemos que no solamente es venir y hacer lo que nosotros queremos, ahí es donde ya no nos gusta, ¿no? Entonces vamos a buscar otro lugar. Ya tachamos, no, ahí no hacen lo que predican, ¿no? Entonces aquí, hermanos, es algo muy importante. Si nosotros pedimos la guía del Señor, es porque queremos acoplarnos a Él. Es que queremos moldearnos a su santidad. Dios no va a permitir que te guíe a su templo o a su morada. No va a permitir que vas a seguir viviendo como estás viviendo. ¿Ok? Tenemos que tener eso en mente, hermanos. El salmista siempre en toda situación de angustia o crisis o batalla reconoce, hermanos, que necesita que Dios guíe sus decisiones. Envía tu luz. La otra enseñanza, es muy importante la luz del Señor, hermanos. La otra enseñanza que compartimos es de que es necesario ir a la luz para ver si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios. La luz nos enseña, nos guía. Como cristianos, hermanos, debemos de anhelar estos principios tan importantes en nuestras vidas. La luz del Señor y la verdad que es su palabra. Porque también Jesús dice, solamente la verdad nos hará libres. Libres de todo pecado, libres de angustias, libres de todo problema, hermanos. Cuando Jesús dijo esto a sus discípulos es porque ya se iba. Él decía, en este mundo, dice, van a pasar aflicciones. Él lo dijo. Pero tienen que permanecer en la verdad. Y la verdad los hará libres. No necesitamos otra cosa más entonces, hermanos, que solamente la verdad y la luz para ser guiados.
El Salmo 119:5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué tan importante es esto, hermanos? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando nosotros dejamos de usar esa lámpara, hermanos, ya el próximo paso que vas a dar, ya no, cuando nosotros dejamos de usar esa lámpara, el próximo paso ya no vas a ver dónde vas a pisar, dónde vas a poner el otro paso, porque ya no tienes esa lámpara, esa luz. Como cristianos, hermanos, vamos a exhortarles que siempre permanezcamos en la palabra de Dios. Tenemos dudas, tenemos preguntas, vayamos a la palabra de Dios. Tenemos un problema, queremos resolver un problema, vayamos a la palabra de Dios. Queremos corregir a nuestros hijos, vayamos a la palabra de Dios. Queremos corregir a la esposa, vayamos a la palabra de Dios. O tu esposa, quieres corregir a tu esposa, vayamos a la palabra de Dios. Siempre, hermanos, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. No necesitamos desear más para ser fieles, hermanos, o felices. Que lo bueno que influye del favor de Dios, que está incluido en su promesa, hermanos. Los que son guiados por Dios, Dios los guía a su santo monte y a sus moradas. A ningún otro lugar. Ahí es donde nos va a guiar Dios, hacia donde Él habita. Así como lo cantamos, no sé si se acuerdan de esa alabanza, que ya yo no soy de este mundo. Yo soy peregrino en este mundo. Mi morada es allá en el cielo, hermanos. Por otra parte, hermanos, bueno, los que son guiados por Dios, Él siempre los guiará a través de su verdad y a través de la luz a su morada santo, al monte santo. Por otra parte, quienes aparentan ser dirigidos por el Espíritu, pero en realidad no lo son, le dan la espalda a la verdad, hermanos, le dan la espalda a las ordenanzas de Dios para ser guiados. Estos hermanos son engañados a sí mismos, o mejor dicho, bueno, sí puedo decir, los hermanos son guiados, son engañados por sí mismos. Porque muchas veces, hermanos, pedimos dirección de Dios, pero donde queremos, donde nosotros anhelamos carnalmente hacer las cosas para Dios. ¿Cuántos de nosotros sabemos que podríamos estar haciendo las cosas en nuestra mente diciendo, es que es para Dios, pero si Dios no lo ha permitido, si no es dentro de la voluntad de Dios, hermanos, podemos estar haciendo cosas que ni siquiera Dios está ahí. Así que, hermanos, tenemos que anhelar la guía del Espíritu. El Espíritu de Dios, ser guiados por el Espíritu de Dios, ser guiados por la verdad. Esto es lo que debemos de anhelar, hermanos, todos los días, para que Dios nos guíe, para que Dios sea, como dice su palabra, que Cristo es el camino, la luz, la verdad, hacia su morada santo. David recurre a Dios en cuanto a su esperanza, que nunca falle, hermanos. Oremos, hermanos, al Señor, que envíe su verdad y su palabra y la luz y su espíritu para guiarnos en el camino de la santidad y la paz y la salvación. Eso es lo que nosotros debemos de anhelar, la santidad, la paz y la salvación. El deseo del cristiano, como el del profeta, en dificultades, en momentos difíciles, hermanos, es ser salvado del pecado y del dolor,
ser enseñado en el camino de la justicia por la luz de la sabiduría divina que brilla en Jesucristo, y ser guiados por esta luz y verdad a la nueva Jerusalén. Recordemos que el templo estaba en Jerusalén, ¿no? Pero nosotros, la Biblia dice que hay una nueva Jerusalén para todos nosotros. Ahí es donde nosotros debemos de poner nuestros ojos y ser guiados hacia ahí, hermanos, hacia la nueva Jerusalén. Aunque ya estamos, espiritualmente ya estamos ahí. Ya estamos ahí, ya moramos. En el momento que nosotros nacimos de nuevo, hermanos, Dios puso su espíritu en nosotros, somos una nueva criatura, ya estamos viviendo esa vida eterna con Él. Nada más que a veces no nos damos cuenta, pero ya tenemos el espíritu de Dios en nosotros. Nada más de matar esta carne, hermanos, con sus deseos y sus deleites. Hay que poder saber, hermanos, cuál es lo espiritual y lo carnal. Lo de la carne ya no tiene que hacer su voluntad en nosotros, sino que ya es el espíritu, hermanos. No quiere decir que vamos a descuidar el cuerpo, ¿no? También tenemos que cuidar el cuerpo, pero ya no hacer su voluntad. Ya no que ya no este cuerpo nos guíe en nuestra vida cristiana, sino que el Espíritu de Dios, que Él nos guíe, la luz y la verdad. El salmista entonces, hermanos, siempre en toda situación de angustia o crisis o batalla, reconoce que necesita que Dios lo guíe, hermanos. Pero esta guía es hacia una dirección, hacia el monte santo, a la morada de Dios, para adorarle, para rendirse a Él, para dar todas las ofrendas para Él, hermanos. Salmo 143, 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Salmo 143, 10. Ahí, hermanos, el salmista está pidiendo que lo enseñe a hacer su voluntad. Porque tú eres mi Dios, dice. Tu buen espíritu me guíe. Ahí está la otra vez, la guianza. A tierra de rectitud. Es lo que debemos de anhelar, hermanos. Entonces, hermanos, es muy importante reconocer que necesitamos la ayuda y la guía de nuestro Dios. Ser conducido por Dios. Que muchas veces creemos que estamos haciendo lo correcto sin ir a la luz, como la enseñanza anterior. A veces pensamos que estamos haciendo las cosas de Dios, pero sin ir a la luz, sin ir a la verdad, para ver que Dios nos indique si realmente estamos haciéndolo para Él. En Proverbios 3:5 leamos. Proverbios 3:5 al 6 dice, fíate de Jehová tu Dios, mejor dicho, fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Y qué dice? Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué tan importante es esto, hermanos? Lamentablemente, hermanos, pidámosle al Señor que no nos hallemos apoyándonos en nuestra propia prudencia, en lo que nosotros sabemos o entendemos, en nuestro conocimiento. Podemos apoyarnos ahí y decir, no, es que es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere que yo haga. No, todo el tiempo, hermanos, ir a la palabra, consultar a Dios, reconocerlo en todos nuestros caminos.
Y Él es, fíjese, dice que y Él enderezará tus veredas. Cuando dice que Él enderezará, quiere decir que de una u otra manera nos vamos a desviar, humanamente hablando. De una u otra manera nos vamos a desviar, hermanos. Sí o sí. Aunque seamos hombres de fe, aunque seamos hombres, ahora así como se dice, ¿no? Ungidos por Dios, llenos del Espíritu, pero entre más lleno del Espíritu estás, entre más ungido estás de la presencia o del Espíritu de Dios, tienes que reconocer a Dios en todos tus caminos. Mientras vivamos, hermanos, tenemos que reconocer a Dios en nuestros caminos, en todos nuestros caminos. No porque sabes, o no por como el tema anterior, ¿no? Que los corintios tenían grandes dones, pero no estaban haciendo la voluntad de Dios. Hay que fiarnos en Dios con todo nuestro corazón. Y para esto, hermanos, una vez más tenemos que ser humildes. ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido al Señor, Dios, qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? A veces Dios solamente lo único que quiere de nosotros es que seamos humildes y sencillos, hermanos. En el Salmo 43 donde estamos dice, entraré al altar de Dios. Fíjese, ¿cómo va a entrar al altar de Dios? ¿O cómo es que va a entrar al altar de Dios el salmista, hermanos? ¿O cómo nosotros vamos a entrar al altar de Dios? Al Dios de nuestra alegría y de nuestro gozo. ¿Cómo vamos a entrar? Ahí lo dijo anteriormente. Ser guiados por la luz y la verdad. Solamente por eso, hermanos, podemos entrar al altar de Dios. No por otra cosa. Usted no puede ser guiado por otra cosa que no sea la luz y la verdad para poder entrar en la presencia de nuestro Dios. Sabemos, hermanos, que la luz es nuestro Señor Jesús. También Él es la verdad. Solamente por Él, hermanos, podemos entrar en esa morada santa y poder gozarnos, sentir esa alegría, hermanos, ese gozo de nuestro Dios, poder cantarle y adorarle, poder estar ahí 4 o 5 horas adorándole. Ahorita que fui a Chicago, Dios me permitió, porque Dios me permitió que me fuera manejando. Eran 5 o 6 horas. Yo dije, oh Señor, estas 5 horas voy a aprovecharlo. No voy a hacer otra cosa que adorarte, cantarte y orando, ¿verdad? No, hombre, no sentí, hermanos, el sueño se me fue, llegué como si nada. Y aproveché esas horas, hermanos. Gracias a Dios que no entró otro pensamiento, nada más que solamente la presencia de Dios, o sea, en oración, en cántico. Y estaba en oración y ya en mi teléfono tengo música de piano y ya enseguida pasó una alabanza y ahí adorándole. Obviamente no podía cerrar los ojos, ¿verdad? Porque si no. Pero hermanos, solamente con esto podemos entrar, hermanos, con la guía de la verdad y la luz. Entraré en el Salmo 143, 4 dice, entraré al altar de Dios, el Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. En otra versión dice, ahí iré al altar de Dios, y Dios mismo, dice, la fuente de toda mi alegría, te alabaré con mi arpa, oh Dios, mi Dios. Cuando acudimos, hermanos, a que nos guíe la luz y la verdad, este es el resultado, hermanos, que vamos a hallar. El gozo de nuestro Señor.
la paz de nuestro Señor. No importa qué es lo que estemos pasando. No importa cuál es tu situación, cuál es la circunstancia, hermanos. Persecución, dolor, pérdida, cualquier otra cosa que nosotros estemos pasando, eso será el resultado, cantándole a nuestro Dios. El salmista aún estaba lejos, hermanos, pero con la oración o lo que estaba escribiendo, él ya se sentía dentro del altar de Dios. Fíjese, sin estar ahí, él ya se sentía de una u otra manera. Dice, cuando yo esté ahí, guíame a tu altar, guíame a tu templo, y te cantaré y me gozaré en ti. Ojalá que ese pensamiento, hermanos, cuando estamos en la casa y venimos aquí a este lugar, ojalá que eso sería nuestro pensamiento, de decir, Señor, ayúdame. Por ejemplo, si usted viene manejando de una larga distancia y decir, Señor, ayúdame, protégeme de peligro. Y cuando llegue ahí, Señor, voy a gozarme, alegrarme, cantarte, voy a cantar, te voy a adorar, Señor, con todas mis fuerzas. Voy a despojarme de todo y me entregaré a ti. No, hombre, hermanos, sería diferente la adoración que le daríamos a nuestro Dios. Esa es la fuente de nuestra alegría, nuestro Señor, hermanos. El gozo de mi Señor. Salmo 66, del 13 al 15. Fíjese qué es lo que dice también aquí en este salmo. Salmo 66, del 13 al 15. Y voy a leer otros versículos bíblicos con respecto a esto. Dice Salmo 66 del 13 al 15, vamos a leer todos juntos. Dice, entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca, cuando estaba, dice, angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré con sahumerio de carneros. Te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Hay algo muy importante aquí, hermanos. Dice, entraré a tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. Que pronunciaron, dice, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba en angustia. A veces, hermanos, cuando estamos en penas o en angustia, a veces ofrecemos muchas cosas al Señor. Decimos, no, Señor, ojalá que me libres de esto, porque cuando sea librado de esto, me voy a entregar a ti, te voy a servir con todo mi corazón. Y a veces eso se nos olvida. Y aquí el salmista, hermanos, dice, pagaré mis votos, y está reconociendo que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba en angustia. Muchas veces nos hemos hallado de esta manera, en tristeza, tal vez en enfermedad o en cualquier situación difícil, hermanos, y le prometemos cosas al Señor y luego no cumplimos. Salmo 116, del 12 al 19, si usted es rápido la Biblia, lo voy a leer para ganar tiempo. Dice, hace preguntas aquí el salmista, dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? O sea, ¿qué puedo darle? Usted, hermanos, ¿qué puede darle a Dios por la salvación que le ha regalado? ¿Hay alguien que puede pagar algo? ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová
la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Dice, tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificios de alabanza, ahí está, sacrificio de alabanza, e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya. Hermanos, Dios no quiere, ahora sí que no quiere tu dinero, no quiere cosas materiales para que tú puedas pagar todo lo que Él ha hecho contigo. A veces, hermanos, solamente con una alabanza que salga de tu corazón, con algo que sale de lo más profundo de nuestro corazón, un agradecimiento que te rindas a Él, eso basta, hermanos. Con eso, Dios dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. En Habacuc 3:17-18 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, dice, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido a alegrarnos en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la angustia, en medio de la tristeza, en medio de la escasez? Creo que ya lo mencioné. Aquí dice Habacuc, dice, aunque no haya vacas o ovejas o productos, olivos, o sea, aunque no tenga que comer, en otras palabras, yo te alabaré. ¿Podemos ponernos de pie, hermanos? Como lo dije anteriormente, no sé con qué ¿cuál es nuestra situación? Solamente Dios sabe, Dios conoce nuestro dolor. Tal vez estamos tristes, angustiados por cualquier situación. Pero aprendamos y acudamos, hermanos, en la guía de la luz y la verdad. Dice que estos nos guiarán y nos conducirán al monte santo, a las moradas. Y dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Leamos el versículo 5 en el Salmo 43. Y podemos hacernos esta pregunta también a nosotros. Podemos decir, podemos mencionar esto. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Cuando usted está desanimado, hermanos, cuando usted está sufriendo algún dolor, alguna pena, es bueno meditar, es bueno pensar y decir, si es que nosotros hemos creído en Dios, podemos decir esto, hermanos. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás así tan angustiado? Y después dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío.
Qué bonito es la palabra de nuestro Dios, hermanos. Así es que estas son las instrucciones para nosotros el día de hoy. No pongamos nuestras miradas en las penas, en los dolores, en las angustias. No quiere decir que no tengamos que atenderlas. No quiere decir que vamos a ignorar. Tal vez hay un problema que necesitamos solucionar. No, hermanos, sino que tenemos que atenderlas. Vamos a orar. Bendito Dios de nuestro Padre Celestial. Bendito Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo. En este momento, Señor, tú sabes nuestras angustias, nuestro dolor, nuestra pena. Tal vez hay alguien aquí, hermanos, esté pasando por algún momento difícil. Ponga su confianza en el Señor. Cualquier problema que sea, póngalo ahí en las manos del Señor. Entrégaselo ahí. Podría ser un familiar, podría ser un hijo, podría ser tu salud, tu relación de matrimonio o tu relación con Dios mismo. Cualquiera que sea, pongámoslos todos en la mano del Señor. Señor mi Dios, tú sabes, mi Dios, las necesidades de cada uno de nosotros. Si es de tu voluntad, Señor, de suplir nuestras necesidades, de quizás curar una enfermedad, solucionar un problema, denos sabiduría, Señor. Denos entendimiento, denos palabra, pero siempre que nosotros acudamos, que nosotros vamos a tu palabra, Señor, para poder solucionar cualquier problema que nosotros tengamos. Solamente denos esa fuerza, Señor, fortalécenos con tu palabra, ayúdenos, Señor. No sé qué tan lejos tal vez el problema nos ha llevado de ti. Permítanos, Señor, volver a tu casa, volver a esas moradas, Señor, y sentir tu presencia una vez más, y volver a ese primer amor. Tal vez hemos cuidado nuestra relación contigo, Señor, y ya no sentimos esa alegría tuya, esa paz tuya, Señor. Ya no sentimos esa pasión por ti, Señor. Ayúdenos, Padre Todopoderoso. Ayuda a tu pueblo, ayuda a esta iglesia, Señor. Queremos ser una iglesia guiados por ti, por tu Santo Espíritu, guiados por tu palabra, Señor, no por nosotros mismos. Queremos hacer tu voluntad como tú quieres, Señor. Ayúdanos a reconocerte en cada parte de nuestras vidas. Así como Habacuc dijo, aunque la higuera no florezca, aunque no vemos el fruto, aunque no vemos absolutamente nada, pero si es de tu voluntad, Señor, aunque sea así, así te alabaremos. Tú sabes todo, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Ayúdelos, Señor, a llegar con bien en su casa, en su morada. Ayúdelos en esta semana, Señor, para que ellos no puedan caer en algún pecado, en alguna tentación. Líbranos de todo mal, Señor, Padre Todopoderoso. Bendícenos, Señor, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra.